Rápidamente vamos a pasar al otro tema, que es las enfermedades transmitidas por vectores. Considero que dentro de las prioridades que nos mencionó el doctor Alarcón no aparecen las transmitidas por vectores, pero consideramos que estos siguen siendo un problema. Y el dengue es un problema que siempre ponemos esta diapositiva de que es una crónica, no de una muerte, sino de una enfermedad anunciada. Ya sabíamos que el vector del dengue estaba en Lima el año 2000 y no hicimos mucho. Y el año 2005 hubo la epidemia de dengue y que apareció en las carátulas de los diarios. Y eso ocurre todos los años. Ahora ya estamos entrando al verano y es posible que hayan epidemias y ya están habiendo casos ya en áreas de la selva. Este vector del Aedes es un vector que se ha adaptado bastante bien al clima de Lima, por ejemplo, que asumimos que era un vector que solo estaba en zonas cálidas, se ha adaptado de manera que ahora vive incluso en el invierno, la pasa bien, y en el verano empieza ya a transmitir en la medida que hay migración, que es otro aspecto que ha mencionado el doctor Alarcón, que gente que viene de áreas endémicas con el virus, el mosquito está presente y cierra el ciclo de infección. En el Perú todavía no tenemos, o aparentemente no tenemos el Aedes albopictus, que es otro mosquito, pero que teniendo en Brasil y en Colombia, lo más probable es que no lo hemos buscado adecuadamente y es probable que esté presente. Y es un vector que tiene la particularidad que produce una transmisión transovárica. Las condiciones obviamente son importantes para que el vector esté presente, porque uno dirá en Lima, ¿por qué hay mosquitos si no llueve, no? Y el problema, como se ha mencionado en las determinantes de la salud, es que cómo este tanque llega acá a estas partes altas, no es imposible. Entonces, mientras estas condiciones no mejoren, el mosquito está ahí y va a seguir ahí y nadie lo va a poder sacar. Entonces, si no hay agua y desagüe en estas poblaciones, el problema va a persistir. Y la gente obviamente guarda el agua en todos los recipientes que tiene a la mano. Acá han tenido la idea de taparlo, pero solo hubo la idea, unas ventanitas para que entren los mosquitos. Las cuestiones culturales, en Año Nuevo la gente sigue llegando flores a sus muertos y eso no es fácil cambiar. Entonces hay que ver los aspectos de interculturalidad también para prevenir estos problemas. Esto es Iquitos, increíblemente siempre hablamos de del trabajo intersectorial, de la participación de los gobiernos locales, y todo eso es, como dicen los chicos, a veces floro, ¿no? Esto es un ambiente de la Municipalidad de Maynas. Mira, la Municipalidad de Maynas, que es la autoridad que debiera estar contribuyendo a controlar el problema, tenía el mejor criadero de mosquitos, ¿no? Nosotros habíamos ido a buscar mosquitos a Iquitos y nos encontramos con este criadero perfecto, ¿no? Donde teníamos para hacer pruebas de susceptibilidad en cantidades. Y entonces esto solo para hacer ver cómo es que si no hay participación de las autoridades locales y de esta intersectorialidad que tanto hablamos, este problema no va a ser solucionado. Y esta es la situación en las Américas del dengue. Estamos peor que en los años 30, y un tema del calentamiento global está permitiendo también de que el ciclo del vector cada vez sea más corto, de manera que esto está permitiendo su dispersión. Prácticamente todos los países de América tienen dengue, incluso el sur de Estados Unidos. En el Perú tenemos prácticamente todos los departamentos de la costa norte, desde Lima hasta Tumbes, prácticamente todas las ciudades de la Amazonía, y acá tenemos un problema serio en el sur, por la carretera transoceánica. Se está dispersando el vector y está apareciendo el dengue en poblados pequeños. Antes el dengue se daba en ciudades grandes, ahora se está dando en poblados pequeños y el control es cada vez más
más difícil. Y muchas veces cuando se hacen proyectos grandes de desarrollo como es la transoceánica, las hidroeléctricas, no se tiene en cuenta el impacto sobre la salud. Se tiene estudios de impacto ambiental, este problema de conga que estamos viviendo actualmente, y hay proyectos de impacto ambiental, pero que tiene que ver algo contra los animales y plantas, pero no contra la salud de los humanos, y esto es típico que está ocurriendo en el sur de Perú, en la transoceánica. Otro tema que está apareciendo es la resistencia de los vectores a los insecticidas, y en este caso a los larvicidas, y lamentablemente si no tenemos alternativas para controlar esto, la dispersión va a ser cada vez mayor. Estas áreas rojas son áreas ya de resistencia a piretroides, por ejemplo, y también es parte de nuestra cultura. Hay infecciones por dengue o por malaria, por meningitis, por cualquier cosa, la población lo que pide es fumigación, ¿no? Y las autoridades fumigan y utilizan insecticidas de manera irracional, y lo que se está generando es resistencia, ¿no? Esto es Lima. 11 distritos de Lima tienen el Aedes aegypti. O sea, acá lo único que falta es que venga gente con viremia de las áreas endémicas para que potencialmente pueda aparecer el dengue en Lima. Entonces ese tema no es un tema del Ministerio de Salud, es tema de todos nosotros, ¿no? Si en nuestra casa tenemos colecta de agua, criaderos, y nosotros mismos no actuamos sobre ellos, en realidad el Ministerio de Salud ni nadie del sector de salud va a poder actuar. Y eso es para reiterar la necesidad de que es un tema de toda la población. Tenemos 4 serotipos, pero cada uno de estos serotipos tienen variantes genotípicas, y eso hace difícil en realidad contar hasta el momento con una vacuna, pese a que ahí hay candidatos a la vacuna. Todos los años tenemos casos de dengue, los 4 serotipos ya han circulado en nuestro país, y el riesgo de forma severa se ha dado con este serotipo asiático-americano que ha producido muertos en esta última epidemia de Iquitos, donde se ha comparado la epidemia del 2008, donde era serotipo 3, hospitalizados 11%, el 2009 con el serotipo 4 eran 9.3%, mientras que en enero de este año han habido el 18% de hospitalizados en Iquitos, cuando ha circulado el serotipo 2, esta variante asiática americana. Una cosa importante es de que se ha cambiado la definición de casos de dengue, y solamente se ha simplificado como dengue con o sin signos de alarma y dengue severo, y esta definición ha ayudado bastante a tener una atención más oportuna, y se han salvado muchas vidas que teniendo la definición anterior de dengue hemorrágico. Entonces, para fines prácticos, solamente hay lo que es el dengue con sin signos de alarma y el dengue severo. Creo que es una contribución importante en los últimos tiempos para este problema. Se han presentado de las diferentes formas. Esta chica, por ejemplo, ingresó con un diagnóstico de anasarca, con un síndrome nefrótico, al final resultó siendo dengue, y las características hemorrágicas que se han presentado en este dengue 2, tenemos incluso casos de dengue congénito, que nos ayudó a las pruebas rápidas, y el PCR nos ayudó a diagnosticar. Y cómo es que, hablando de los servicios de salud, no estamos muchas veces preparados para enfrentar estos problemas. Acá, esto es un auditorio en realidad, no es una sala de hospitalización, que en la epidemia del dengue en Iquitos se ha tenido que acondicionar. Esto para ver que es la forma severa de dengue no es unifactorial, hay factores epidemiológicos, virales e individuales que contribuyen a esto. Debemos estar preparados para tener instrumentos adecuados para hacer un diagnóstico oportuno, sobre todo de los primeros casos en los brotes, y para eso tenemos ya en realidad todas estas capacidades como aislamiento viral, el ELISA, la reacción en cadena de la polimerasa, etcétera, que son métodos directos o indirectos, pero que en realidad en el país ya lo tenemos disponibles, ¿no?
Y una cosa importante para enfrentar estas enfermedades es que debemos tener las capacidades locales para hacerlo. En ese sentido, el Instituto Nacional de Salud ha desarrollado un kit de dengue que está, la semana pasada hemos estado en una reunión en UNASUR proponiendo el uso de este kit fabricado acá en Perú para utilizarlo prácticamente en los países del Grupo Andino y también en Centroamérica. Tenemos la capacidad de hacer diagnóstico en todas estas áreas donde están estas señaladas de amarillo para hacer el diagnóstico de dengue y para tener los resultados también en tiempo real a través de acceso al NetLab. Una cosa que siempre se repite, pero que es un tema creo que necesitamos discutirlo con más detalles, de que la prevención y control del dengue pasa por una adecuada vigilancia, los estudios entomológicos, la atención de pacientes, la capacidad de laboratorio, la comunicación social, y esto es lo que se llama estrategia de gestión integrada. Sin embargo, esto a veces queda como discurso si es que localmente no adaptamos estos planteamientos para hacer un control efectivo del vector, que si no hay vector en realidad no debiera haber dengue. El otro tema que quería tocar rápidamente es el de la fiebre amarilla. Este es el puente San Francisco, obviamente no está en Estados Unidos sino sobre el río Apurímac, y lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar, el vómito negro. En los casos de fiebre amarilla son gente migrante, otra vez estos factores que contribuyen a ello son migrantes que utilizan todos los medios a su alcance para transportarse y se están internando al nicho ecológico de la fiebre amarilla selvática, en este caso que ya no tenemos la fiebre amarilla urbana, a ser picados por estos mosquitos que son eminentemente rurales, que se han adaptado a las plantaciones del café y el cacao, y sobre todo el hemagobus, y que está produciendo la transmisión. Y el Aedes, que es el transmisor de la fiebre amarilla urbana, pero felizmente no tenemos fiebre amarilla urbana. La selva central, esto es la Merced, donde permanentemente hay casos, y esto es la frontera con Ecuador, donde también teníamos la idea de que incluso los profesores de medicina tropical antes nos decían de que a los nativos no les da fiebre amarilla porque son picados de a poquitos y son inmunizados de manera natural. Y eso en realidad es un mito que se cayó en el 2006, porque esta es una población de indígenas donde hubo una epidemia de fiebre amarilla. Ninguno de ellos estaba vacunado ni contra fiebre amarilla ni contra las otras enfermedades. Entonces, ¿qué encontramos acá? Prácticamente fue un experimento que se dio en la naturaleza, donde la población era de 340, asintomáticos eran casi la mitad, febriles el 31%, 10% tenía ictericia, 6% tenía hemorragia y murieron 10, que eran 3% de funciones. Entonces esto nos hace ver que estas comunidades no es que se inmunizan de manera natural, necesitan también estar vacunados. Se hizo la caracterización genética y tenemos el riesgo de que en estas zonas donde hay fiebre amarilla selvática y tenemos el vector de la Aedes, el riesgo de la reurbanización de la fiebre amarilla, que sería una cuestión catastrófica, ¿no? sabemos por qué no ocurre esto, pero es cuestión también de investigar para saber por qué no ocurre. Los brasileños ya han hecho estudios de esto. Existe riesgo potencial de la reurbanización y eso significaría tener pues una gran cantidad de dosis de vacuna para inmunizar a toda la población y evitar una catástrofe, ¿no? El problema pasa por no solamente saber que hay que vacunarnos, sino cuál es la disponibilidad de vacunas que tenemos, no solo en el país, sino en el mundo, porque hay solamente 2 grandes productores de vacuna. Cada vez que tenemos epidemia, siempre tenemos el problema de la disponibilidad de vacunas, y esta tecnología no ha cambiado, se producen huevos embrionados, y como digo, solo hay 2 grandes abastecedores en el mundo, y en este caso el Perú está tratando de hacer una transferencia inversa con el Instituto Pasteur para ver si en el Perú se puede producir esta vacuna. Y no debemos olvidar esto,
es la muestra de hígado de una persona que falleció por una enfermedad viscerotrópica después de haber sido vacunado. Y esto solo para comentar cómo es que una decisión mal tomada en un nivel tan alto puede hacer de que de 40.000 vacunados en el terremoto de Pisco contra la fiebre amarilla hayan fallecido 4 por enfermedad viscerotrópica. Y eso es un tema que debiéramos ver, ¿no? Cómo podemos ser iatrogenia también en salud pública cuando las medidas no son adecuadamente tomadas. Y las capacidades que debe tener el país, acá tenemos un laboratorio de bioseguridad 3 que tenemos en Chorrillos y otro en Iquitos. Entonces el Perú debe estar en condiciones de responder este tipo de enfermedades. En el caso de malaria, que es otro problema que hay en el Perú, ha sido motivo de 3 premios Nobel, por el descubrimiento del parásito, por la transmisión del vector y el control del vector. Actualmente se ha agregado a la lista un plasmodium nuevo, el Noulesi. Sin embargo, en el Perú seguimos teniendo los 3 parásitos de malaria, el falciparum, el vivax y el malariae. Estos son los vectores, el pseudopuntipenis, el más importante, y el albimanus en la costa y en algunos valles interandinos, y el Anofeles darlingi, que es un vector selvático, es muy eficiente para la malaria por falciparum. Esto es lo que era el año 57, todas las zonas malarígenas. Esto se ha ido controlando de manera importante en los últimos años. Como ustedes ven en este mapa de la Oficina de Epidemiología, vemos de que los casos de malaria prácticamente están circunscribiendo a la Amazonía, aunque hemos tenido un brote de malaria por falciparum en Tumbes en el mes anterior. Es importante tener evidencias para poder controlar los problemas de resistencia que aparezcan, como es que ocurrió acá en Perú en el año 98, que se ha adoptado un esquema de tratamiento combinado, siguiendo experiencias que ya se habían dado en otras partes del mundo. Se han hecho las publicaciones sobre estos estudios que han mostrado la eficacia de este esquema de tratamiento que reduce drásticamente la parasitemia, en este caso la sulfadoxina pirimetamina más artesunato, y acá lo que se ha logrado es, en primer lugar, mejorar la eficacia de la terapia asociando 2 drogas y evitando la aparición de resistencia en el corto plazo. Igual se hizo en la Amazonía con mefloquina artesunato. El año pasado, no, este año salió una publicación sobre un último estudio que hicimos el 2006, donde el esquema que se adoptó el año 2000-2001 de artesunato mefloquina en la Amazonía sigue siendo tan eficaz en el 2010 como en el año 2000. El vivax sigue siendo sensible a la cloroquina en todas partes del Perú, mientras que el falciparum sí es resistente a la cloroquina y al fanciar en la Amazonía, y en la costa norte es resistente a la cloroquina. Y estos esquemas adoptados después de realizar los estudios siguen vigentes, ¿no? La mefloquina, el artesunato en la Amazonía y el fanciar con artesunato en la costa norte. Esta política ha permitido también que otros países de las Américas adopten por estos estudios sistematizados que han permitido también compartir esquemas terapéuticos similares con los otros países de las Américas. Esto es para sintetizar lo que ocurrió, el proceso de investigación, en este caso la resistencia a drogas, cómo es que ha permitido definir una política de medicamentos antimaláricos, y a su vez se estableció un sistema de vigilancia de la resistencia que actualmente está vigente. Y esto también es un modelo, creo, para nosotros, cómo es que en forma colaborativa podríamos trabajar todos cuando tenemos objetivos sanitarios bien definidos. En este caso, el objetivo era enfrentar la resistencia del falciparum a las drogas antimaláricas, y para eso hubo una alianza entre el Ministerio de Salud,
el INS, la DGCP, la Oficina de Epidemiología, USAID, que fue uno de los financistas, el CDC como un ente técnico igual que el NAMRIT, y en forma conjunta solucionamos un problema y que a través del INS y la DGCP se le está dando continuidad a este tema de la vigilancia, la resistencia, mostrando que hasta el momento este esquema adoptado en el año 2001 sigue siendo vigente. Obviamente esto no es tan fácil, necesitamos hacer evaluaciones de varios ángulos para mantener este sistema de vigilancia, que incluye la tolerancia y seguridad, los conocimientos y actitudes prácticas del usuario y del prescriptor, la adherencia de los pacientes, la efectividad de los servicios. Bueno, en realidad el tema es muy amplio. En realidad yo solamente quería hacer una pincelada de estas enfermedades transmitidas por vectores y las infecciones respiratorias, y solo para terminar quería decir de que el enfrentamiento de estos problemas pasa por mejorar las condiciones que se han mencionado de las determinantes sociales, porque muchas de estas enfermedades, o todas ellas, están vinculadas estrechamente al desarrollo del país, y en la medida que no se enfrenten las determinantes de la salud que tienen estas enfermedades, en realidad el éxito de los enfrentamientos solamente biomédicos va a ser muy limitado. Muchas gracias. Fuerte abrazo, doctor Cabezas. Muchas gracias. Las preguntas al final de la mesa redonda. Invitamos al doctor César Cárcamo, ¿no?, con su tema enfermedades de transmisión sexual. El tema que me toca a mí tiene que ver con sexo, por eso tengo esa foto de las mariposas apareándose. Agradezco a los organizadores por la invitación a esta ponencia. Espero mostrarles información interesante. Ok. Bueno, las infecciones de transmisión sexual son conocidas hace mucho tiempo. Originalmente se les conocía como venéreas. Cuando aparecieron los antibióticos, comenzaron a perder importancia y pasaron al olvido. Recién con con la revolución sexual y con la aparición del SIDA, del virus del SIDA, del VIH, se han vuelto nuevamente importantes y han recuperado terreno en relación a lo que estaban, se han vuelto enfermedades reemergentes. ¿Pero qué son las infecciones de transmisión sexual? Son enfermedades que son transmitidas por relaciones sexuales, ¿no?, de todo tipo. Entonces, normalmente las enfermedades de transmisión sexual se transmiten de hombre a mujer y de mujer a hombre, como vemos aquí, pero por relaciones sexuales, pero también se pueden transmitir por vía oral, por sexo, a través del sexo oral. Pueden transmitirse también entre hombres, pueden transmitirse también entre mujeres, con menos frecuencia, pueden transmitirse de la madre a los niños, pueden transmitirse a través de la piel, por transfusión de sangre, por ejemplo, o por uso de drogas recreativas. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual no son solamente enfermedades que se transmiten entre el hombre y la mujer cuando tienen coito. Estas enfermedades han cambiado a través de la historia y como muchas enfermedades epidémicas, se ha tratado de darles el nombre de los otros, de los vecinos, de los que habrían transmitido la enfermedad, ¿no? Entonces, si revisamos la historia, por ejemplo, de la sífilis, ¿cómo fue llamada la sífilis?, ¿no? En Alemania, Italia y Polonia se le conocía como la enfermedad francesa, mientras que en Francia como la enfermedad italiana. Los holandeses le llamaban la enfermedad española, mientras que los rusos le llamaban la enfermedad polaca. Y en Turquía era la enfermedad cristiana, porque ellos no son cristianos. En Tahití era la enfermedad británica. Entonces el nombre va cambiando, siempre se les ve como una enfermedad de afuera. La sífilis es una enfermedad conocida ya hace varios siglos, ¿no? El primer brote descrito para sífilis ocurrió en Nápoles en 1494 y esa fecha a muchos llamaba la atención, ¿no? Es muy próxima a 1492 y sabemos qué pasó ese año. Entonces, por esa razón se pensó en algún momento
que esto sería una evidencia de que habría sido traída de las Américas hacia el Viejo Mundo, una enfermedad importada, una enfermedad que habría ido de vuelta hacia Europa. Existía además existencia de enfermedades como Pinta y Pian en las Américas, ¿no? Pero en realidad hasta ahora no se sabe bien la dirección del flujo, porque no se ha encontrado evidencia clara de su existencia en el Nuevo Mundo. En cambio, en el Viejo Mundo han encontrado restos humanos con lesiones que antes se pensaban eran lepra, que probablemente corresponden a sífilis. En Pompeya, esta ciudad que fue tapada por cenizas del volcán Vesubio, y esto permitió la preservación de osamentas, se encontró lesiones óseas en habitantes de esta ciudad que podrían corresponder a sífilis. Entonces, actualmente hay evidencia de que la sífilis ya estaba en el Viejo Mundo antes del descubrimiento de América. ¿Qué pasa con el VIH? El VIH es, a diferencia de la sífilis, una enfermedad relativamente reciente, ¿no? Recién se ha hecho famosa en el año 81, cuando a partir de 5 casos descritos en Estados Unidos se acuña el término AIDS, que en castellano se tradujo como SIDA. En el 81. El avance ha sido mucho más rápido, y en el 83 se descubrió el virus causante. Inicialmente se le llamaba HTLV, ¿no? HTLV3, y después el LAB. En el 96 se descubre la primera terapia realmente efectiva, eran los inhibidores de la proteasa. En el 2004 ya esos inhibidores de la proteasa han sido incorporados al tratamiento gratuito en el Perú y realmente se puede controlar la infección, ¿no? Sin embargo, se sabe por estudios más recientes que la enfermedad habría empezado en África a finales del siglo XIX, o sea que no es tan reciente como se pensaba, ¿no? Pero de todas maneras, comparado con la sífilis, es una evolución mucho más rápida. Ahora, estas son dos de las ITS más comunes, pero hay varias otras. Entre las conocidas, acá tenemos la sífilis, la gonorrea, el chancroide, la tricomoniasis, la candidiasis, entre las curables. Y entre las no curables, el SIDA, el herpes genital, la hepatitis, el condiloma acuminado. Algunas de estas enfermedades se controlan naturalmente, sin necesidad de intervención, pero no son curables mediante medicamentos. Pero hay otras ETS o otros agentes que no son tan reconocidos como enfermedades de transmisión sexual, son enfermedades que se pueden transmitir por sexo, ¿no? Y tenemos acá algunas como la giardia, se puede transmitir por sexo oral, el tirus pubis, la sarna se puede transmitir por vía sexual. Otras enfermedades no curables, como las hepatitis A, la hepatitis C, también se pueden transmitir por vía sexual. Entonces hay una gama amplia de enfermedades que son transmitidas sexualmente. Entonces tenemos acá algunas que nosotros las conocemos, por ejemplo, como agentes de infecciones intestinales, que si se transmiten por vía sexual se le llama infecciones de transmisión sexual. ¿Qué producen las ETS? Bueno, una variedad de síntomas. La cuestión está que cuando vemos tablas de mortalidad, en muchos casos las infecciones de transmisión sexual no producen la muerte y no figuran en estas tablas. Pero sin embargo tenemos una serie de efectos graves, ¿no? Los síndromes frecuentes de ITS, descargo uretral, flujo vaginal, úlcera genital, verruga genital, enfermedad inflamatoria pélvica. Pero también pueden producir el SIDA, epididimitis, proctitis, hepatitis, artritis, paraparesis espástica tropical, infertilidad, condiloma acuminado, varios tipos de cáncer, ¿no? Varias complicaciones del embarazo y también complicaciones para el neonato y el niño. Entonces es fundamentalmente morbilidad lo que producen. Hay mitos respecto a la transmisión de las ITS, ¿no? Las ITS, como decía, se transmiten por relaciones sexuales, no se transmiten por usar baños públicos, ni por falta de higiene, ni por calor excesivo, uno estar en la selva, ni por usar ropa sintética, ni por otras de esas historias que nos cuentan las abuelitas. No hay esa transmisión, se transmiten por relaciones sexuales, sea sexo exclusivamente genital o orogenital. Son frecuentes las ITS y este es el tema de esta reunión. Es importante considerarlas, son enfermedades que están en desaparición, vale la pena considerarlas en una reunión de este tipo en que vemos las enfermedades más importantes en el Perú. Entonces, ¿cómo podemos saber?
Lo que tenemos que hacer es comparaciones odiosas y comparar las ITS con otras enfermedades. Entonces les decía yo que con frecuencia las ITS no producen la muerte, pero el VIH sí produce la muerte, ¿no? Entonces acá tenemos cifras de la Organización Mundial de la Salud actualizadas a este año de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. Y vamos a ver si por aquí aparece algo de ITS. Entonces la primera es la enfermedad de coronarias, le sigue accidente cerebrovascular, infección respiratoria baja, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diarrea. Esto es parecido al panorama que nos ha mostrado el doctor Alarcón para el Perú. Pero miren quién aparece aquí, ¿no? El VIH y SIDA. Entonces el VIH con el SIDA están entre las 10 principales causas de muerte a nivel mundial, ¿ok? Solitos entonces causan 1.78 millones de muertes y son responsables de 3.1% de las muertes a nivel mundial. Seguimos bajando la lista y vemos el cáncer de tráquea, bronquio y pulmón, y acá está la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis es otra enfermedad infecciosa y tiene que ver con el SIDA, sí. Actualmente más y más casos de tuberculosis ocurren en personas que tienen infección por VIH. Entonces podríamos atribuir estas muertes también, al menos una parte de estas muertes también al virus del SIDA. Por lo tanto, la posición del VIH-SIDA podría subir en esta escala, ¿no? Está 2, 3, 4, 5, 6 en la sexta posición a nivel mundial, pero si nosotros restringiéramos ese análisis a países de bajos recursos, entonces el VIH quedaría en tercer lugar. O sea, ocupa una posición más alta en países de bajos recursos. Y en África ocupa el primer lugar. Es la principal causa de muerte en países de África. Estos son datos del presente año. Entonces, si respecto a la pregunta, ¿son importantes las ITS? Este cuadro muestra que junto con las otras enfermedades listadas, efectivamente es importante y están entre las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. Este gráfico muestra los casos la distribución de casos de ITS curables en adultos, pero esto es para el año 99, es el año más reciente para el que he podido conseguir datos, ¿no? Podemos ver cuál es la distribución de casos a nivel mundial. Si bien Latinoamérica representa una fracción relativamente pequeña de la población mundial, después del sudeste de África y África subsahariana, estamos nosotros en cuanto al número absoluto de casos de enfermedad de transmisión sexual curables, ¿no? En Latinoamérica, entonces, el problema de las ITS es muy importante. Tenemos una población menor a la de Norteamérica, sin embargo, tenemos más del doble de los casos que se diagnostican en Norteamérica. Esta es la prevalencia anual de infecciones de transmisión sexual curables solamente. Estamos excluyendo todas las no curables. Por ejemplo, herpes, que es incurable, no está acá, y herpes tiene una prevalencia en el Perú de alrededor de 25%. Entonces esa no está incluida acá. Estamos comparando acá diferentes regiones del mundo. Estamos mostrando acá la población de 15 a 49, la prevalencia de ITS, la prevalencia por 1000 habitantes y la incidencia anual en millones. Y podemos ver que Latinoamérica y el Caribe, que están acá abajo, no funciona ahí este láser. Latinoamérica y el Caribe, solamente después de el sur y sudeste de Asia y África subsahariana, tenemos el número más alto de millones de personas con enfermedad de transmisión sexual curables, ¿ya? En ITS no curables probablemente el panorama es similar. Entonces en la región de Latinoamérica y el Caribe es un problema bastante importante y estamos en niveles altos comparado con otras regiones a nivel mundial, y los datos que mostró el doctor Alarcón muestran que en el Perú también son un problema importante las ITS. Este gráfico muestra la incidencia global estimada de ITS curables en millones. ¿Okay? Entonces la más frecuente de todas las ITS curables es la tricomoniasis, con 173 millones de casos anuales. Le sigue la clamidia con 91 millones, le sigue la Neisseria gonorrea y le sigue la sífilis. Entonces este es el panorama a nivel mundial. Voy a mostrar algunos datos a nivel nacional también, ¿no? En cuanto al VIH, esta es la distribución de casos a nivel mundial. Claramente hay una zona roja aquí en África subsahariana, ¿no?
en partes del sudeste de Asia también. En Latinoamérica, afortunadamente, la prevalencia en el Perú no es especialmente alta. En este gráfico, el Perú figura con una prevalencia de 0.5 entre 0.5 a 1. Sin embargo, ninguno de los estudios que se ha hecho en el Perú ha mostrado una prevalencia tan alta a nivel de población general de VIH. Entonces, eso es un error, deberíamos estar, y en esquemas más recientes ya nos ponen en un nivel más bajo, pero nunca en realidad estuvimos a ese nivel por encima de 0.5 a nivel nacional. Eso probablemente se trata de un error en la vigilancia sentinela en gestantes en el año 1996. La epidemia del SIDA sigue siendo responsable de millones de muertes, ¿no? Se estima que el número de personas infectadas es de 33 millones, 30.8 millones de adultos, 15.5 millones de mujeres y 2 millones de niños y adolescentes. Se siguen infectando anualmente alrededor de 2.7 millones de personas por VIH. En el 2007 habrían 2 millones de muertes por SIDA en total y 1.8 de ellas en adultos, ¿no? Se estima que en menores de 15 años habrían 270.000. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, específicamente de ONU-SIDA. Ahora, esta es la tendencia anual de la incidencia de VIH. Estas son buenas noticias, en realidad, ¿no? No tan buenas como uno quisiera, pero al menos nos indican que el número de personas que se infectan por VIH a nivel mundial al menos se ha estabilizado. No está en incremento, no estamos en una situación, ¿no?, de crecimiento exponencial como se esperaba hacia mediados de los años 90 que estaríamos actualmente. La epidemia ya se ha estabilizado. Pero esto significa que siguen muriéndose millones de personas por SIDA, siguen infectándose millones de personas por SIDA. Entonces es una infección que no está controlada, ha alcanzado niveles alarmantes que la han colocado entre las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial, la primera en África, y el problema sigue latente. No está creciendo, pero sigue latente. ¿Qué ocurre en el Perú? Fíjense, esta es la curva en el Perú, son datos de la Dirección General de Epidemiología, y ya desde el año 96 la epidemia ha dejado de estar en crecimiento exponencial. Afortunadamente, entonces, el número de casos se ha estabilizado. Esas son las barras rojas. La DGE presenta también esta línea verde, que son los números, el número de infecciones por VIH, que está en un aparente incremento en esta curva, pero el número de infecciones en realidad depende del número de tamizajes que se hacen. Entonces, si es que se mejora el tamizaje un año por alguna razón, si hay campañas de tamizaje, entonces hay un salto y luego al año siguiente caen los casos, ¿no? Entonces, esta curva de tamizajes es un poco sensible a qué tanto se hace respecto al problema del SIDA. Entonces, la visión, el tamizaje no va a cambiar de manera importante el número de casos de SIDA que ocurran, porque son personas sintomáticas, y el número de casos de SIDA está relativamente estable desde el año 96. Bueno, cuando vemos esos casos de SIDA, en realidad estamos viendo solamente la punta del iceberg, ¿no? Nosotros sabemos que por cada persona con SIDA, esperaríamos por el tiempo de infecciosidad en ausencia de tratamiento que hayan 9 personas sin SIDA. Lo mismo ocurre con las otras enfermedades de transmisión sexual. La mayor parte de las ITS son asintomáticas. Entonces tenemos, la punta del iceberg está dado por las personas que presentan síntomas como consecuencia de sus infecciones, y la base del iceberg, que es el 90%, está dado por aquellas infecciones de transmisión sexual que no son sintomáticas. Ahora, si ustedes ven la distribución por sexo de estos casos, lamentablemente es injusta, ¿no? Ustedes pueden ver que hay más varones en la punta del iceberg y más mujeres en la base. ¿Por qué ocurre esto? No, porque con más frecuencia las infecciones de transmisión sexual se vuelven sintomáticas, se vuelven enfermedades en varones que en mujeres. Y esto hace que con más frecuencia los varones busquen tratamiento, mientras que las mujeres tienen una infección escondida que les causa daño, que les puede producir infertilidad y una serie de complicaciones que ya listé, y las personas no buscan tratamiento. Entonces, ¿cómo explorar esta base del iceberg? ¿Cómo ver
este grupo de personas que no van a acudir al centro de salud quejándose de ningún malestar, sino que van a estar tranquilas en su casa haciendo su vida normal pensando que están sanas. Una forma de hacerlo es mediante estudios poblacionales. Y nosotros en los años, entre el 2002 y el 2007, hicimos una serie de estudios poblacionales para ver qué proporción de las mujeres y de los varones en el Perú, en zonas urbanas, están infectados con varias de estas infecciones de transmisión sexual. Este estudio se hizo en 24 ciudades del Perú, en personas de 18 a 29 años de edad, en los años 2002, 2005, 2006 y 2007. Se ha hecho exclusivamente en zonas urbanas, ¿no? Esto no refleja la realidad rural, les presento acá los resultados clasificados por subcategoría de población. Lo que se ha hecho es ir puerta por puerta. Se ha hecho una selección aleatoria de viviendas en estas ciudades, luego se ha ido puerta por puerta y buscando personas elegibles, y luego se ha hecho una selección aleatoria de personas elegibles y se les ha pedido en su casa que proporcionen información epidemiológica para llenar un cuestionario y que proporcionen muestras de sangre, orina en varones y hisopados vaginales en mujeres. Entonces, nosotros antes de empezar estos estudios pensamos, ¿quién va a querer dar una muestra a un desconocido que toca mi puerta, ¿no? y me quiere hacer pruebas? Pero la tasa de participación fue bien alta, ¿no? La más baja fue la que encontramos en el año 2002 y fue 90.5% de participación, que es bastante alto comparado con lo que se encuentra en países desarrollados. Entonces, lo que les mencionaba hace un rato, una ITS no curable es la más frecuente, el herpes, ¿no? Dependiendo de su población, tenemos prevalencias muy altas. Esta serie de acá de datos corresponde a una encuesta que no es de población general, sino de trabajadores sexuales, que muestra las prevalencias más altas para herpes. Dentro de los varones de población general, los varones que reportan sexo con hombre tienen la prevalencia más alta de herpes. Le siguen aquellos que dicen que son clientes de trabajadoras sexuales, o sea, dicen que han tenido relaciones sexuales con una trabajadora sexual en los últimos 6 meses, y el resto de varones está en un nivel más bajo. En cuanto a mujeres, la prevalencia de herpes en mujeres que... se me olvidó de nuevo esto. En las mujeres que dicen que no han... que han intercambiado sexo por dinero, es alrededor de 25%. En las mujeres que no han intercambiado sexo por dinero es similar, o sea, no hay mucha diferencia allí, ¿no? Pero en ambos grupos es mucho menor que los que se encuentran en trabajadoras sexuales. Después de herpes sigue en frecuencia clamidia, que son las barras azules, ¿no? Igual, nuevamente se ve esta gradiente, ¿no? La prevalencia más alta en trabajadoras sexuales, en mujeres de población general que reportan actividad sexual un poco más baja y en las que no, más bajo. Para el otro lado, hacia el lado de la izquierda en varones, lo mismo, más alto en los hombres que tienen sexo con hombres y más bajo en los clientes de trabajadoras sexuales y las personas que niegan cualquiera de esas dos conductas. Poco más rara es la sífilis, el VIH más raro, y notoriamente la gonorrea es mucho más rara de lo que nosotros esperábamos en el Perú. Probablemente por el extensivo uso de antibióticos a nivel nacional, esta enfermedad es relativamente infrecuente, es en varias poblaciones incluso más infrecuente que el VIH. O sea, la gonorrea actualmente no es un problema frecuente en la población peruana. Nosotros, cuando trabajaba en el Ministerio de Salud, en el programa de SIDA, a finales de los 90 se pensaba que era un problema de diagnóstico, ¿no? Desde esos tiempos se hacía el diagnóstico con cultivos y se pensaba que estos cultivos no eran suficientemente sensibles. Para estos estudios hemos usado pruebas moleculares. Hemos usado inicialmente PCR y no logramos amplificar mucha gonorrea, a pesar de que teníamos algunos falsos positivos. En el año 2006 cambiamos de técnica, usamos la Transcription Mediated Assay, que es una amplificación pero mediada por transcripción, es mucho más específica, y nuevamente casi no hubo caso de gonorrea. Entonces nosotros estamos asumiendo que la gonorrea es realmente un problema infrecuente en el Perú. Hemos hecho también estudios nos han incluido acá los resultados hepatitis en esta población, y los hallazgos para hepatitis son prevalencias menores a las obtenidas por otros estudios ya publicados. Me fui para otro lado. Bueno, entonces ese es el panorama
de las enfermedades de transmisión sexual en el Perú. Tenemos información fundamentalmente urbana. También hemos colectado información rural, pero solamente en 28 comunidades de la Amazonía. Para las enfermedades de transmisión sexual curables, salen los casos cuando estas enfermedades se curan espontáneamente o como consecuencia del tratamiento que nosotros administremos. Para los no curables, también por curación espontánea o por muerte. Y eso es lo que ocurría con VIH hasta hace mucho tiempo, ¿no? Hasta la introducción del tratamiento antirretroviral en el Perú, en realidad prácticamente todas las personas que desarrollaban SIDA se morían. ¿Okay? Eso ha cambiado afortunadamente. Entonces ahora existe tratamiento antirretroviral gratuito. Una buena parte del presupuesto de la estrategia nacional se va hacia el tratamiento antirretroviral gratuito. ¿Qué es lo que se ha hecho con esto? Se ha cerrado el caño de salida. Entonces comienzan a llenarse el tanque y cada vez tenemos más personas infectadas. ¿Okay? La estrategia correcta hubiera sido cerrar el caño de entrada, de manera que se va secando y desaparece finalmente el agua del contenedor. Entonces, la visión a nivel internacional respecto a la estrategia de control significa poner mucho énfasis en prevención, ¿no? Mucho énfasis en prevención para evitar que ocurran nuevos casos. Esto no significa dejar de lado a las personas que ya están infectadas, ¿no? Y que pueden morirse de la infección, como el caso de las enfermedades incurables, VIH. En el caso de las ETS curables, al curar a una persona, estamos previniendo que esta persona transmita la infección a otras. Entonces, la estrategia en este caso es una intervención consistente en diagnóstico temprano, mediante tamizaje, y tratamiento también temprano. Aquí tenemos las estrategias costo efectivas que se han demostrado para la prevención del VIH. Entonces, una de las estrategias que funcionan es promover el uso de condón en poblaciones de alto riesgo. Y promover el uso de condón al 100%, o sea, 100% de uso de condón en todas las relaciones sexuales. Tratamiento de otras ITS en población general. ¿Por qué? Porque las otras ITS pueden facilitar la transmisión de VIH. Ofrecer consejería y pruebas voluntarias de VIH. Mejorar la cobertura de las intervenciones, ¿no? Estas son las estrategias que deberían adoptarse. Entonces acá no está, para VIH no existe lograr cobertura al 100%, porque esto no es una estrategia muy efectiva en la reducción. Sí contribuye a la reducción de la transmisión, pero no es tan efectiva como las otras. Nosotros hemos desarrollado esta intervención como parte del estudio anterior que les presenté, una intervención en un modelo de ensayo aleatorizado por conglomerados. Cada ciudad que les mencioné hace un rato está conformado un conglomerado y se aleatorizaron algunas ciudades de intervención y algunas ciudades a control. ¿En qué consistía la intervención? La intervención era una intervención combinada. La idea es que una intervención sola podría no tener efecto y una intervención combinada podría multiplicar el efecto de las intervenciones individuales. La intervención consistía en entrenar a trabajadores de farmacias. Esto tiene que ver con la primera presentación de la doctora Amelia. Si bien en el Perú el expendio de antibióticos requiere legalmente receta médica, sabemos que en la realidad las personas van directo a la farmacia a que les prescriban algún antibiótico o alguna medicina para la enfermedad que tienen. Y hemos encontrado que eso ocurría con las enfermedades de transmisión sexual también. Va una mujer quejándose de flujo vaginal o un hombre quejándose de descarga uretral y pidiendo tratamiento directamente a la farmacia, no va al médico. Entonces, tenemos ahí una situación que no debería darse, debería la persona ir primero donde el médico y luego a la farmacia, pero se da y se está dando y probablemente se va a seguir dando por algún tiempo. El problema ocurre en que estas personas que atienden en la farmacia o botica no son farmacéuticos, ¿ok? Son trabajadores de farmacias. E incluso si son farmacéuticos, muchas veces no saben, no piensan en una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Cuando viene una persona quejándose de síntomas urinarios, le dan un sintomático, en muchos casos, ¿no? Un tratamiento para una infección de vías urinarias.
En muchos casos no se piensa siquiera en una enfermedad de transmisión sexual y no se da el tratamiento adecuado. Entonces, una de las intervenciones de este estudio consistió en dar entrenamiento a los trabajadores de farmacia, sean o no farmacéuticos, en el manejo sindrómico de la enfermedad de transmisión sexual, de manera que mejoren la calidad del diagnóstico y tratamiento. Entonces, eso fue uno de los componentes. Cuando se hicieron estudios en profesionales de salud, médicos en práctica privada, obstetrices en práctica privada, que veían casos de ETS, personas que iban con síndrome de ETS a sus consultorios, igualmente se veía que estos profesionales no diagnosticaban y obviamente no trataban correctamente a sus pacientes, de manera que también se les entrenó a ellos en el manejo sindrómico de las enfermedades de transmisión sexual. Adicionalmente, se implementó un programa de diagnóstico y tratamiento precoz de infecciones de transmisión sexual en trabajadoras sexuales. Y esto incluía también consejería y distribución de condones. Para el tratamiento no se hacía un tratamiento, se hacía un tratamiento presuntivo para tricomoniasis y vaginosis bacteriana, y se tomaban muestras para gonorrea y clamidia, y también para tricomonas, y se les daba tratamiento si es que eran positivas. Los tratamientos se hacían, los diagnósticos se hacían por pruebas moleculares. A la semana de haberse tomado las muestras, regresaban los resultados a cada una de las ciudades y se les daba tratamiento. Esa era la idea es que si es que se diagnosticaban y trataban precozmente las infecciones de transmisión sexual en estas mujeres, estas transmitirían menos a sus clientes y sus clientes menos a sus parejas estables, ¿no? Y la idea era encontrar un efecto interviniendo en trabajadoras sexuales, encontrar un efecto en población general. Existían además otros componentes como el mercadeo social de condones, que consistían en promover el uso de condones para sexo casual en jóvenes de estas ciudades. Este gráfico que les muestro acá muestra los resultados en trabajadoras sexuales. Esta es la población directamente intervenida. Entonces hemos logrado una reducción del 34% en la prevalencia global de las enfermedades de transmisión sexual. Fíjense, esto es, se implementan las intervenciones y luego se hace un estudio poblacional en trabajadoras sexuales y se ve si la prevalencia redució. Entonces, las mujeres que han participado acá no necesariamente han participado en la intervención, pero sin embargo, sí se espera que hay una proporción de superposición. Una buena parte de este efecto es consecuencia directa del tratamiento precoz de ITS en estas mujeres, pero hay una reducción estadísticamente significativa. ¿Qué ocurrió en la población general? En la población general, en mujeres, hubo también una reducción estadísticamente significativa del 23%. ¿No? Entonces, esta es la encuesta hecha por casa por casa en el año 2006, y en ellas se encontró que también se redujeron las infecciones de transmisión sexual. Por el diseño del estudio no podemos saber si es por la intervención de farmacias, la intervención en trabajadoras sexuales, la intervención en médicos obstetrices en práctica privada o el mercadeo social de condones. Sabemos que es el efecto de la combinación de estas intervenciones, ¿ok? Pero lo que estamos mostrando acá es que son efectivas, ¿ok? Y acá tenemos problemas, como por ejemplo, nosotros no podemos controlar migración. Entonces, si una persona va de una ciudad de control a una ciudad de intervención, y reside por al menos 6 meses, va a ser incluida en la ciudad de intervención. Entonces eso estaría contaminando nuestros resultados. Igualmente, personas que migran en el sentido contrario. Entonces no se ha ajustado por esas diferencias, son simplemente personas que han vivido por lo menos 6 meses en estas poblaciones. Y se nota un efecto. Entonces es una forma, estamos interviniendo en trabajadores sexuales, estamos midiendo en población general y estamos encontrando un efecto. Ahora, ¿qué ocurrió en varones? Ahí está el problema. Hubo también una reducción mucho más pequeña. Las prevalencias en varones eran ya mucho más bajas, eran desde el principio mucho más bajas que mujeres, pero la reducción fue mucho más discreta y no alcanzó significancia estadística. ¿Okay? Entonces, en varones no hemos logrado una diferencia estadísticamente significativa, una reducción estadísticamente significativa en la prevalencia de ETS. Entonces, este es el primer estudio que se hace a nivel mundial en poblaciones urbanas, que demuestra efectividad de una intervención para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual curables. Aquí no está incluido VIH. ¿Ya? Y este estudio ha demostrado efectividad en mujeres de población general.
y también obviamente en trabajadoras sexuales que fueron directamente intervenidas. Entonces, esta es una de las maneras como se puede de manera efectiva controlar. Por supuesto, una reducción del 23% no es ideal. Nosotros esperaremos una reducción mayor. Pero si esta campaña se implementa, esto se ha ido implementando en algunas ciudades, 10 ciudades del Perú, y el resto del Perú no estaba intervenido, ¿no? Y ustedes saben que hay movilidad en el Perú y hay posibilidad de que se siga introduciendo la infección desde ciudades vecinas. Si es que se hace una intervención a mayor escala, obviamente se espera un nivel de impacto mayor. Ese es el estudio PREVEN que desarrollamos en la Universidad Cayetano Heredia entre el año 2002 y 2006. Este es un slide prestado del doctor King Holmes, que básicamente lleva el mensaje de de enfocar los problemas de manera global, ¿no? Esta es una analogía que se hace, ¿no? Describiendo a un grupo de personas invidentes que se aproximan a un elefante. ¿Okay? Ninguna de ellas puede ver, ¿okay? O pueden ser personas con los ojos tapados. Ninguna de ellas puede ver y se acercan al elefante y tratan de describirlo en base a lo que ellos perciben. Entonces, algunas personas se acercan a los colmillos y describen que un elefante es una cosa dura y puntiaguda, ¿no? Otros se acercan a la trompa y dicen que un elefante es una cosa blanda, flexible, como una serpiente, ¿no? Otros se acercan a la oreja y dicen los elefantes son unas láminas grandes. Otros se acercan al cuerpo y dicen los elefantes son como una pared. En la cola, ¿no? Se acercan, elefantes como una liana, o se acercan a las patas y dicen los elefantes son como torres cilíndricas, ¿no? Ninguno de ellos tiene una buena perspectiva del elefante. Entonces la idea es que cuando nosotros queremos afrontar un problema, sea de ITS o de alguna otra enfermedad, o en general el problema de las enfermedades en el Perú, debemos tratar de hacer tener una visión lo más amplia posible. Y eso es algo que hemos estado viendo en las presentaciones previas, ¿no? Que una visión muy focalizada difícilmente nos va a dar una idea del problema real. En el caso de las ITS, entonces, una respuesta integral que incluya varios componentes simultáneamente es la que probablemente va a tener mayor efecto como medida de control. Entonces, una intervención que incluye solamente educación sexual en colegios seguramente no va a tener mucho efecto, pero una intervención que incluya abstinencia, fidelidad, uso de condones, circuncisión, tratamiento y prevención de enfermedad de transmisión sexual va a tener mucho más impacto. Entonces, no se trata de pelearse con la iglesia y decir condones sí, condones no, o educación sexual sí o educación sexual no. Eso no es tan efectivo como ponerse de acuerdo, darse la mano y generar intervenciones que ataquen el problema de las ITS desde todos los ángulos. Eso es todo lo que les tenía preparado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cárcamo. Un fuerte aplauso. Invitamos al doctor Jorge Alarcón a formar parte de la mesa, doctor César Cárcamo, doctor César Cabezas, ¿no? Para las últimas preguntas con relación a este tema importante en la mesa redonda, con relación al panorama de la problemática de salud en el contexto de enfermedades más comunes del Perú y la política de Estado en prevención y tratamiento. En verdad, los temas han sido bastante interesantes. Cada uno de nuestros ponentes ha hablado incluso de investigaciones realizadas en el contexto de nuestra realidad, Perú. Todos han incidido en que existen diversas formas de ver la enfermedad, hay diversas aristas, diversos lentes para poder enfocar algunos daños, llámese determinantes en este caso. Se han dado exposiciones puntuales con relación a enfermedades respiratorias, entre ellos virus influenza, por ejemplo, enfermedades transmitidas por vectores, infecciones transmitidas por sexo. Y en verdad todos también coinciden en que a través de los años, de las últimas décadas, todo ha cambiado. Quienes tenemos algunos años de recorrido, de repente podemos volcar esto en nuestra vida diaria, ¿no? De cuando éramos niños. Yo al menos recuerdo que era muy difícil ver a un niño con sobrepeso en el colegio. Y es más, el niño con sobrepeso era el punto de burla de una gran parte de los otros alumnos. Corríamos bastante, parábamos en movimiento constante, pero posiblemente ahora los que tenemos niños de cierta edad vemos que cuando vamos a los colegios vemos que casi todos los niños están con sobrepeso.
Entonces ya hablamos de estilos de vida que van a incidir para futuro. También nosotros mismos, cuando nos iniciamos sexualmente, posiblemente fue de una forma diferente. Y de acá, de repente, puede haber una pregunta para alguno de los ponentes. Los jóvenes de ahora, ¿cómo se inician sexualmente? De repente, ya para entrar a las preguntas, y justamente pido a los asistentes que hagan las preguntas, quiero iniciar con una pregunta para el doctor Cárcamo. Actualmente, el inicio sexual de los jóvenes, hombres o mujeres, ¿qué tan importante puede trazar a futuro una posible infección transmitida por sexo? Bueno, en principio los estudios que hemos realizado de manera seriada y también digamos, el estudio histórico de los casos de mayor edad que hemos entrevistado muestra que la tendencia a nivel nacional es a una reducción en la de inicio sexual. Ahora, para la segunda parte de la pregunta, ¿qué consecuencia puede traer esto para el riesgo de enfermedad de transmisión sexual y VIH? En realidad es un poco controversial el efecto. ¿Okay? Una reducción per se en la edad de inicio sexual simplemente está exponiendo a la persona a un riesgo desde antes. Pero hay otros cambios que se dan en la dinámica de las relaciones sexuales y les voy a contar el caso de Indonesia, donde se observó un cambio un poco más marcado en la edad de inicio sexual. Entonces, en Indonesia el problema del VIH es mucho peor que el de Perú. Lo que se encontró es que en los años, a través de los años 90, la edad de inicio sexual de las mujeres se redujo. Entonces había no recuerdo exactamente la cifra, pero me parece que era algo como que los hombres se iniciaban con una mediana de 16 años y las mujeres se iniciaban con una mediana de 20 años. ¿Okay? Y tenía un problema severo de infección por VIH. Cuando bajó la edad de inicio sexual de las mujeres a ser similar a la de los hombres, posteriormente, nosotros los investigadores, las autoridades se alarmaron mucho y pensaron que esto iba a empeorar el problema del VIH. Sin embargo, lo mejoró, sorprendentemente. ¿Y por qué? Si tenemos una situación en la cual tenemos un hombre que se inicia a los 15 años, pero las mujeres de su edad no se quieren iniciar, ellas esperan a llegar al matrimonio, esperan al príncipe azul y llegan vírgenes al matrimonio, pero sus parejas no llegan vírgenes al matrimonio, se inician sexualmente con una pareja de alto riesgo, entonces llegan infectados por VIH o alguna otra ITS al matrimonio. Cuando las mujeres comenzaron a iniciarse sexualmente más temprano, el cambio que ocurrió es que los hombres se iniciaban con mujeres vírgenes. No eran ambos vírgenes, llegan vírgenes a su primera relación sexual mucho más temprano. Entonces, en este caso se encontró con una reducción en la de inicio sexual. En este caso particular traía consigo una reducción en el riesgo para infección de transmisión sexual, porque para que haya transmisión sexual se requiere relaciones sexuales y además que uno de los miembros de la pareja esté infectado. Obviamente una reducción en la de inicio sexual también podría resultar en un incremento en el riesgo, si por ejemplo determina una mayor diferencia de los dos miembros de la pareja. Si las mujeres se inician más temprano, pero con parejas de mayor edad, esto significa un riesgo más alto. Uno de los factores de riesgo más importantes que nosotros hemos encontrado para transmisión de infecciones es la diferencia de edad que existe entre los dos miembros de la pareja. Usualmente la mujer es más joven que el hombre y mientras más diferencia de edad hay, más riesgo existe para personas, si es que es la de menor edad. Entonces esto puede actuar en las dos direcciones y hay que tratarlo con cuidado. Sí, más bien, de repente, hasta esperando una pregunta del público, una pregunta para el doctor Alarcón. ¿Cuál es el rol de la universidad y la investigación a nivel universitario para forjar nuevas políticas de salud pública en pos justamente de mejorar nuestro estado de salud? Gracias por la pregunta. Yo creo que lo importante es que la universidad discuta las propuestas de política de salud basados precisamente en estas evidencias. O sea, yo creo que ha faltado mucha parte de desarrollo
de propuestas sólidas dentro de la universidad que sean puestas en el debate público y que de una u otra manera orienten a la política actual. La política en salud y en general en políticas sociales siempre han estado libradas pues a los vaivenes políticos, ¿no? Y no ha habido una respuesta coherente a un análisis científico de los problemas que hay en el país, y eso lo acabamos de ver, ¿no? En lo que hemos presentado esta tarde, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Y de repente, de nuestra parte, hemos conocido muy pocos éxitos donde investigaciones con un trasfondo de salud pública acaben en una política exitosa de salud pública. Y quisiera preguntarle en este contexto, doctor César Cabezas, ¿cuál fue la llave, cuál fue la clave para tener éxito justamente en el cambio de la política antimalárica que describió en su exposición? Sí, gracias. Yo creo que lo importante es primero identificar el problema que es común y que todos, de acuerdo a las capacidades que tienen, se comprometan a enfrentar ese problema. Y lo otro es que haya un compromiso de un grupo de personas o una institución a darle sostenibilidad y continuidad a lo que se ha hecho. En este caso hubo una feliz coincidencia en que habían grupos interesados en el tema de la resistencia. Existía el problema de la resistencia, entonces hubo la experticia técnica, había el financiamiento, y otro aspecto importante, hubo la decisión política de las autoridades en su momento de darle la importancia al caso. Y obviamente eso no aparece solo, sino es cuestión de que un grupo esté atrás de que se den esas condiciones, porque las condiciones se dan, la cuestión es aprovechar la oportunidad que se dé, y lo otro es que darle continuidad a eso, ¿no? Yo creo que la clave de eso fue de que habían las capacidades técnicas, pero yo sobre todas las cosas pondría de que en conjunto se identificó un problema y se pusieron a trabajar todos para solucionar ese problema. Y creo que si hacemos lo propio en cualquier problema de salud podemos llegar al mismo camino. Sí, sí, bueno, creo que no hay preguntas, pero en todo caso han habido una serie de temas que creo que en las mentes jóvenes de estudiantes de universidad van a de repente calar en ideas de investigación. El doctor Cárcamo al menos se me dejó sorprendido con todo lo que han investigado y todo lo que se puede hacer en políticas públicas. Cerrar el caño, ¿no? Cerrar el caño, y no se ha hecho. Posiblemente hay cosas que también nos dejan sorprendidos. El doctor Alarcón nos dijo que hace 10 años se han dado proyecciones y se ha dicho qué se debe hacer. Debemos esperar 10 años más para seguir diciendo lo mismo. Lo dijimos hace 10 o 20 años y no hacer nada. En todo caso, esta mesa redonda creo que ha tenido éxito en ese contexto de dejar en cada uno de ustedes las preguntas y de repente ya la acción, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Invito a los ponentes, en este momento van a recibir un reconocimiento por parte de la universidad. Entonces van a llamarlos uno por uno para este reconocimiento. Creo que el tiempo invertido, nos hemos extendido un poco más del tiempo programado, pero creo que cada uno de los ponentes ha dado todo lo que sabe, al menos lo ha podido resumir en este corto tiempo que hemos tenido. El doctor César Cárcamo, de agradecimiento y un pequeño presente, un aplauso para él, por favor. El doctor César Cabezas, y un pequeño presente también. ¿Ya? Y al doctor Jorge Alarcón, maestro, reconocido, un aplauso para él, por favor. Y en este momento continuamos con el refrigerio. Por favor, todos están invitados a pasar al refrigerio que se va a servir en este momento. Muchas gracias por todo. Gracias a todos.